Manejo de riesgos dentro de la seguridad en la información. Los riesgos en la seguridad de la información son bastante altos y hay que darle un manejo adecuado para la conservación de la seguridad y la integridad de la información. Hay diferentes tipos de riesgos informáticos. Riesgo de integridad. Tiene que ver con entrada, procesamiento y reporte de las aplicaciones utilizadas en la empresa. Riesgo de seguridad general. Son todos los riesgos que se asumen al no llevar correctamente las políticas de seguridad de la empresa. Riesgo de utilidad. Estos son los riesgos que se dan con las técnicas de la recuperación y restauración de la información, con los respaldos fuera de contexto y con los planes de contingencia inapropiados. Riesgo de infraestructura. Este tipo de riesgos es uno de los más importantes ya que se trata de todo lo que tiene que ver con la empresa: hardware, software, redes de datos, personal y edificación. Riesgo de acceso. Son los riesgos que se asumen con el acceso inapropiado o no autorizado a la información. Acá se tiene además riesgos a la integridad, la confidencialidad y la segregación al trabajo. Riesgo de relación. Este riesgo es el que se presenta cuando se usa una información creada por una aplicación, ya que la confiabilidad de este es mínima. Gestión de riesgo. Método utilizado para el análisis, la clasificación, la reducción y el control de riesgo. Análisis. Determina los componentes de un sistema, las vulnerabilidades y las amenazas. Clasificación. Clasifica el grado de riesgo encontrado, si son o no aceptables. Reducción. Define las medidas de protección, entre otras cosas, capacitando a los usuarios para la toma de medidas preventivas. Control. Es donde se analiza la efectividad y el cumplimiento de las medidas de protección adoptadas. Protección de datos. En la protección de datos se tendrá en cuenta el contenido de la información más que el dato en sí, ya que hay usuarios que pueden abusar de esta. Para la protección de datos se recurre a la ética o a las obligaciones jurídicas. Software de alto riesgo. El usuario suele utilizar los equipos de trabajo como equipos personales. Se instalan aplicaciones que ponen en peligro la integridad de la información. Algunos de estos programas son: controles informáticos. Hay diferentes tipos de controles que se deben implementar para la protección de los recursos informáticos de la organización. Controles manuales. Son los que se ejecutan sin el manejo de tecnología como los diferentes manuales. Controles automáticos. Son los controles que se llevan incorporados en los programas como la operación, comunicación, bases de datos y aplicaciones. Controles generales. Entre ellos se encuentran los de entrada de sistemas, el uso de las bases de datos, los cambios no autorizados, los administrativos, los controles de hardware y software, de implementación, el de uso de las redes de datos, de operación de los equipos de cómputo, etc. Controles de aplicación. En estos tenemos los de acceso a las aplicaciones, entrada de datos, operación de aplicaciones, procesamiento y salida.